límite trigonométrico indeterminado, que si nosotros sustituimos el 0 en todas las partes que tiene ahí la X, entonces, pues, podríamos revisar que en radianes, coseno de 0, pues da 1, menos, tendríamos aquí coseno de 2 por 0, o sea, 2 por 0, pues sería 0. Y de nueva cuenta, pues coseno de 0 daría 1. O sea, ahí habría 1 menos 1. Aquí, para poder sustituir el seno cuadrado, pues es lo mismo que seno de x por seno de x. Seno cuadrado, ¿no? Bueno, ok. Seno de 0 da 0. Y si tiene 0 al cuadrado, pues de todas maneras será 0. O sea, en pocas palabras, aquí va a ser 0 entre 0, lo cual vemos que es indeterminado. Vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas para poder resolver esto. Ok. Bueno, lo primero es que vamos a utilizar una identidad trigonométrica de ángulo doble para poder sustituir este de aquí, porque no conviene mucho que tengamos algún ángulo doble con las demás que simplemente su ángulo es sencillo. O sea, lo mejor es tener, para que podamos hacer más combinaciones, lo mejor es tener puras del ángulo sencillo o tener puras de ángulo doble, pero si tengo una de ángulo doble y las otras dos son de ángulo sencillo, pues para mí es más fácil cambiar esto. Y entre las identidades de ángulo doble, pues sí vienen esas transformaciones. Entonces podríamos ver que tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de 2 puede ser alfa, beta, x, teta, sería igual al coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. ¿Ok? Bueno, aquí entonces nosotros observaríamos que si esto nos los imaginamos pues como x, estos ya quedarían igual de ángulo sencillo y así sí podemos buscarle el camino para poder jugar o hacer algunos movimientos matemáticos, algunas operaciones entre puras de ángulo sencillo. Porque no podría, por ejemplo, esto no da 0 directamente, porque el coseno de x menos coseno de x, ahí sí estaríamos hablando de que serían el mismo, pero así no son el mismo. No puedo tampoco andar combinando identidades trigonométricas con los de ángulo doble que con los que tienen ángulo triple o con los que tienen ángulo sencillo. Entonces, aquí me conviene hacer esta transformación de sacar el ángulo doble y meter un equivalente, aunque tenga cuadráticos, pero ya van a tener el ángulo sencillo. Bien, entonces, pues aquí tendríamos que ser límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos. Nos vamos a dar cuenta que le vamos a abrir un paréntesis porque lo que va a entrar a sustituir a la función trigonométrica de ángulo doble por medio de las identidades es este binomio, contiene a 2. Antes del coseno de 2x había un negativo. Entonces, si en lugar de este voy a meter a 2 en su lugar, porque ese es su equivalente, pues hay que tomar en cuenta que el negativo afectará todo lo que esté por delante. Por delante, pues está ese binomio. El coseno al cuadrado de x. Usaremos la misma variable, menos el seno al cuadrado de x. Entre seno al cuadrado de x. Ok. Muy bien, bueno, pues ahora ese negativo, pues andará cambiándole los signos a ellos. O sea, este negativo pues se aplicará para todo el interior del paréntesis, se afectará a ambos y pasaríamos a tener límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x
menos el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. Y todo esto entre el seno al cuadrado de x. Muy bien. Ok. De aquí nosotros podríamos observar que solamente de los primeros dos términos del polinomio del numerador, ese es un trinomio el que está aquí arriba, bueno, solo los primeros dos términos pues comparten algo en común. Eso que comparten en común es que tienen a coseno. Voy a factorizar por factor común, es una factorización fácil, solamente a los dos primeros términos. Y entonces por acá llegaríamos límite cuando x tiende a infinito del coseno de x por, si es por factor común, pues adentro del paréntesis necesitaría lo que me falta para que esto sea el binomio o estos dos términos. Solamente voy con estos dos términos. El de acá no lo tomo en cuenta porque no tiene nada en común. Eso nada más voy a dejar un más al final después de cerrar el paréntesis. Entonces, si yo tengo coseno afuera, para que me dé coseno es 1 menos coseno de x. Coseno de x por 1 es coseno de x. Coseno de x por menos coseno de x es menos coseno al cuadrado de x. Por ahí cerré el paréntesis porque solamente hay algo en común entre ellos dos. Y entonces acá más seno al cuadrado de x. Y todo esto entre seno al cuadrado de x. Ok. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que estos dos términos, pues al factorizarse, se podría decir que se convirtieron en 1. Es un término grande, pues, que está multiplicando. Se ve que el coseno de x en automático tiene a un costado un paréntesis. Eso indica que están multiplicando, y si están multiplicando, bueno, se trata de un solo término en este momento. Que si tú efectúas la multiplicación, pues lo regresas a dos términos. Pero pues precisamente hemos factorizado, porque ahorita la idea de haber hecho esta factorización es que vamos a ir encontrándole una manera de poder aplicar identidades trigonométricas, y así de tal manera vamos a ir luego viendo algunas que otras divisiones. Bueno, al momento yo decía que teníamos un término y aquí otro término. Bueno, estamos viendo que en el numerador hay dos términos. Polinomio. Un polinomio de dos términos que se le llama binomio, bueno, y abajo hay uno solo. Sí hay una propiedad matemática de la división que nos habla de que si tú tienes muchos entre uno, sí podrías repartir a todos los términos el mismo denominador. Ojo, esto se puede cuando es muchos entre uno, al revés no. Entonces lo que quiero decir es que esto pues quedaría como el límite cuando x tiende a 0. Vamos a ponerle aquí un corchete porque abarca todo el límite de coseno de x por 1 menos coseno de x entre seno al cuadrado de x. Lo que yo comenté es que este es un término que va a llevarse a este denominador y este es otro término que también va a llevarse al mismo denominador. Eso sí se puede, es equivalente. Es como cuando tú dices, oye, yo tengo una suma de fracciones y ambos tienen el mismo denominador. Suma de fracciones con el mismo denominador. Ah, tú lo has visto esto en la suma de fracciones de números normales, que si tienen el mismo denominador, pasa igual, el mismo, y nada más sumas o restas los numeradores. Por eso, pues, si se pueden juntar los del mismo denominador, pues también se pueden separar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero esto, ¿por qué lo hicimos? Es que aquí hay una pequeña ventaja en la parte derecha, entre seno al cuadrado de x
y seno al cuadrado, entre seno al cuadrado de x. Esto da 1, pero es un 1 que queda sumando, para que no lo vayamos a omitir. Cuando queda sumando el 1 no se omite su escritura. Eso lo vamos a colocar en un momento más. Bueno, y de este lado, entre las recomendaciones que dan de identidades trigonométricas, porque al final de cuentas hay muchos caminos, entre las recomendaciones es que se observe si hay identidades trigonométricas en las cuales tú puedas quitar alguna expresión de función trigonométrica y que su sustituto se parezca a lo que ya tienes en juego, para que con algunas que otras operaciones puedas ver si puedes hacer eliminación. Bueno, tenemos una identidad trigonométrica pitagórica que nos dice que seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, que ya como comentamos, eso puede ser cualquier variable, da 1. Ok. Fíjate, yo aquí tengo seno al cuadrado, me gustaría conocer a su equivalente. Este que está sumando pasa del otro lado restando. Y este dice 1 menos coseno al cuadrado de alfa, que acá lo vamos a meter pues como x, pero lo que yo voy con esto es a que aquí en este término hay aquí coseno, por acá también hay coseno. Este seno lo vamos a cambiar, este seno al cuadrado de x lo vamos a cambiar por 1 menos coseno al cuadrado de x. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x por 1 menos coseno de x entre x será 1 menos coseno al cuadrado de x más 1. Y a lo mejor y no se nota mucho, pero este 1 menos coseno al cuadrado de x cumple con las reglas de un método de factorización, que ese es el objetivo de lo que estamos haciendo, factorizarlo para luego buscar eliminación con el de arriba. Fíjate bien que son dos términos. Yo estoy hablando del denominador. Son dos términos. Uno es positivo y el otro es negativo. Y ambos tienen raíz cuadrada. Uno tiene raíz cuadrada y coseno al cuadrado, pues al estar elevado al cuadrado, tiene raíz cuadrada. Estos se adaptan para el método de factorización de diferencia de cuadrados. Y entonces para acá vamos a avanzar diciendo que el límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x por 1 menos coseno de x entre la diferencia de cuadrados me dice que yo voy a abrir dos paréntesis, le voy a extraer la raíz cuadrada al positivo y la reparto. Raíz cuadrada de 1 es 1, 1 para un lado, 1 para el otro, conjugo signos, más, menos, y ahora extraigo la raíz de coseno al cuadrado y la reparto. La raíz del coseno al cuadrado de x es coseno de x. ¿Por qué? Pues, si tú multiplicas coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado. Ahí está factorizado. Y lo tengo acá el más 1. Ok. Esa factorización a mí me sirvió como para ahora sí ya observar que dentro de este mismo término, arriba está multiplicando 1 menos coseno de x y abajo está multiplicando 1 menos coseno de x. Estos se pueden dividir y su división da 1. Ese 1 queda multiplicando aquí en este término de coseno de x entre 1 más coseno de x. Pero ya estoy viendo que ya efectué una división. Entonces, se podría decir que en este momento se le ha quitado la indeterminación. Sí, se tuvo que pasar a lo mejor por mucho proceso y muchas adaptaciones, pero ya llegamos a ver una división sin violar las reglas, siguiendo los pasos. Y entonces ya veríamos que este quedaría como, ahora sí ya escrito en limpio, límite
cuando x tiende a 0, del coseno de x entre 1 más coseno de x más 1. Ok, entonces ya vamos a evaluarle aquí en el límite, lo cual significaría pues que este valor de 0 se lo vamos a meter aquí en las partes donde tiene x. Ok, y esto calcúlaselo en radianes. O sea, tu calculador está en radianes y el coseno de 0, que se da 1, entre 1 más coseno de 0 de nueva cuenta, eso da 1 más 1. ¿Ok? Aquí va a salir 2. 1 entre 1 más 1, pues sería 1 entre 2 más 1. Y estaríamos hablando que ese entero que está acá es equivalente a decir que tienes dos mitades. Eso lo expresamos así porque si quieres sumar en mitades, aunque la suma ni esté difícil, si quieres sumar en mitades, pues serían dos mitades más una mitad, lo cual esto terminaría siendo 3 medios. Diferente pues a lo que salía de 0 entre 0, pero pues porque ya le pudimos quitar la indeterminación, pues ya haciendo el resultado final de este límite trigonométrico indeterminado